Mi nombre es Daniel Saldarriaga Ospina, soy estudiante de Ingeniería Física y en el experimento que haremos hoy utilizaremos los principios fundamentales de la hidroestática y el principio de Arquímedes. Espero les guste. ¿Cómo podemos comprender el comportamiento de la lámina en el experimento? Entonces tenemos un recipiente grande con un líquido en reposo, tenemos un recipiente pequeño con una boquilla, la cual le pusimos una lámina y la sumergimos en el líquido. Notamos que tuvimos que ejercer una presión, notamos que la lámina no se movió y notamos que el líquido circundante al recipiente pequeño no penetró en él. ¿Cómo podemos estudiar esto? Podemos analizar las presiones que son ejercidas en la lámina, la cual nos lleva a las fórmulas de la presión que ejerce el recipiente y la presión que ejerce el líquido. Vemos que la presión del recipiente es igual a la densidad del recipiente por gravedad por altura, y tenemos la presión del líquido, que es igual a la densidad del líquido por gravedad por altura. Como estamos evaluando la lámina, vemos que la altura es común en ambas fórmulas y vemos que la gravedad también es común en ambas fórmulas. Por ende, solo vamos a analizar sus densidades. Vemos que la densidad del recipiente es mucho menor a la densidad del líquido, ya que la masa del recipiente comparado con la masa del líquido es mucho menor, pues estamos hablando de la masa del aire y la masa del líquido. Por lo tanto, concluimos que la presión del líquido es mucho mayor a la presión del recipiente. Por esto, la lámina no se mueve. Más adelante, en el experimento, vemos que vierto un líquido en el recipiente hasta nivelarlo con el líquido que se encuentra en el recipiente mucho más grande. Esto me va a llevar a un sistema de equilibrio, donde voy a poder aplicar la primera ley de Newton, donde concluyo que la presión del recipiente será igual a la presión del líquido, pues la densidad del recipiente es igual a la densidad del líquido, ya que esta es una propiedad intensiva. Entonces vemos que la densidad dentro del líquido que se encuentra dentro del recipiente es igual a la densidad del líquido que está fuera del recipiente. Eso nos va a llevar a que la suma de presiones sea igual a cero, y nos lleva a concluir que la lámina no va a tener ninguna tendencia, por lo tanto se va a desprender de la boquilla. Nos hicimos tres preguntas muy importantes, las cuales fueron: ¿por qué la lámina no se mueve? ¿Por qué el recipiente pequeño no se llena con el líquido? ¿Y por qué tuvimos que ejercer una fuerza para sumergir el recipiente pequeño en el recipiente grande? Inicialmente estudiamos y concluimos que hay una diferencia de presiones, las cuales son las que provocan que la lámina se pegue a la boquilla, y esto es una consecuencia de que el recipiente pequeño no se llene con el líquido. Después vimos en el experimento que cuando se llenó el recipiente pequeño con el líquido, el cual también está en el recipiente grande, o sea, estamos hablando de un líquido con la misma densidad, notamos que la lámina se desprendió y tuvo un comportamiento con tendencia a la superficie. ¿Por qué sucede esto? Ya concluimos que cuando vierto el agua e igualo niveles, encontramos que hay un equilibrio de presiones y utilizamos la primera ley de Newton. Ahí se ve reflejada la primera ley de Newton, donde la sumatoria de presiones es igual a cero. Esto lo que va a causar es que ya no hayan tendencias, y como vemos que la lámina tiene una densidad mucho menor a la densidad del líquido, ella va a tender a flote. Luego, entonces vamos a concluir por qué hay que hacer una fuerza
para sumergir el recipiente pequeño y lo vamos a estudiar con el principio de Arquímedes. Bueno, ahora, ya para finalizar nuestro experimento, vamos a entender por qué tuvimos que hacer una fuerza para sumergir el recipiente pequeño en el líquido que estaba contenido en el recipiente grande. Existe un principio muy bonito, muy bacano, que se llama el principio de Arquímedes. Este principio dice que todo cuerpo parcialmente o totalmente sumergido en un fluido experimentará una fuerza de empuje de abajo hacia arriba proporcional al peso del líquido desplazado. Entonces, basado en ese principio y en nuestra sensación en el experimento, el cual fue que a medida que sumergíamos el recipiente, sentíamos una fuerza que se ejercía en nuestra mano y cada vez que lo sumergíamos aumentaba esa fuerza. También notamos que cuando sumergíamos el recipiente, el nivel del agua aumentaba. Entonces Arquímedes nos ayuda con esto y él nos dice que existe una fuerza de empuje que es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, podemos seguir desarrollando eso. Nuestra idea es relacionar la densidad y el volumen del líquido desplazado. ¿Cómo encontramos eso? Entonces, con fórmulas que ya sabemos. Nosotros sabemos que, por esta parte, sabemos que la masa, que el peso de un cuerpo, el peso en este caso del líquido es igual a la masa por gravedad, masa del líquido por gravedad. Recordemos que este es el peso del líquido desplazado. Entonces tenemos que la fuerza de empuje es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad, donde nosotros también tenemos que la masa del líquido la podemos relacionar con la densidad. Nosotros tenemos que la densidad del líquido es igual a la masa del líquido sobre el volumen del líquido, ¿cierto? Estamos hablando en el caso del volumen del líquido desplazado, de solo este volumen, ¿cierto? Y solo el peso de este volumen, el peso de este pequeño desplazamiento de volumen, ¿cierto? Entonces, tenemos densidad del líquido es igual a la masa del líquido sobre el volumen del líquido. Nosotros tenemos que la masa del líquido es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado. Entonces, en eso, teniendo esto, lo podemos colocar acá. Tenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Arquímedes también nos dice que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del líquido sumergido. O sea que esto lo podemos cambiar como volumen de líquido sumergido y no tenemos ningún inconveniente, que el volumen que sumergimos es el volumen que sale, es el mismo. Este principio se llama el principio de Arquímedes. Esta fórmula nos va a ayudar a encontrar la fuerza de empuje. Si nosotros conocemos la densidad del líquido, que es la del agua, 1.00 por 10 a la 3, conocemos el volumen del sólido, este volumen de este sólido que es muy fácil encontrarlo, y la gravedad, que es una constante, hallamos la fuerza de empuje y concluimos que la fuerza de empuje es igual a la fuerza que nosotros tuvimos que ejercer sobre el recipiente, a la fuerza que tuvimos que ejercer sobre el recipiente para poder mantener en equilibrio este sistema y poder analizar la lámina.
Entonces, vimos cómo a través de las fórmulas del principio fundamental de la hidrostática y el principio fundamental de Arquímedes podemos comprender fenómenos muy interesantes. También quiero, quiero indicar que en este experimento no manejé números, no manejé cálculos, porque la idea era comprender desde un punto de vista analítico el porqué de la fórmula, el porqué del resultado, y más no el cálculo en sí. Ya igual con esto podemos hacer el cálculo de cualquier sistema en el que podamos expresar todos estos sistemas interesantes. Muchas gracias.